Pues muy bien, a nombre de la Universidad Juárez del Estado de Durango, les damos la bienvenida a esta charla dentro del programa de la Feria Universitaria del Libro 2021 y en esta ocasión tenemos La Ley y el Orden, diseño de publicaciones desde la letra. Nos acompaña el gran Miguel Escamilla, aquí está presente. Hola Maiko, ¿cómo estás? Hola Santi, bien, muchas gracias por la invitación. Pues ya muy listo aquí por la mañana. Y muchas gracias por aceptar la invitación, amigo, y pues vamos a darle a esta charla sobre tipografía, que es una parte, pues, que en cierta forma a veces es como invisible dentro de las publicaciones porque lo damos ya como por sentado, pero pues que tiene un entramado ahí interesante debajo, ¿no? Bueno, pues nada, no olvidar que una sonrisa siempre hace amigos, ¿no? Y bueno, decirles que formalmente yo formo parte de un estudio unipersonal llamado Un Format, ¿no? Donde tengo colaboradoras, colaboradores. eh, a ver, ¿cómo está esto? Ah, ya está. Un format, ¿no? Como de sin formato, haciendo ahí un poco un homenaje a non-format, ¿no? Y también como pensando que puede ser una filosofía entera de vida y completamente abocada al diseño, desde el diseño, ¿no? Y para hacer diseño. Entonces, bueno, pues lo que sigue a continuación son una serie de preguntas que me pidió Santiago que las elaborara, que intentara responderlas a una serie de cuestionamientos que justo corresponde a la ley y el orden, al canon, ¿no? Y al arquetipo y al paradigma de lo que significa hacer libros, sobre todo pensando los muchos desde México, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros vemos cosas en Internet que nos gustan mucho o en el momento en los que hemos tenido, quienes hemos tenido la posibilidad de salir a algún otro país o visitar alguna otra ciudad que no sea aquí dentro de México, pues bueno, hemos podido estar en contacto con cosas que nos gustan mucho, que pueden resultar en algo fascinante, un choque cultural o no, pero que finalmente corresponde a otras latitudes, otros contextos y otras culturas. Y esa parte me gusta siempre tenerla muy presente porque corresponde a esta idea de o imitar lo que resulta extranjero, foráneo y que nos fascina, o este eterno dilema muy vasconcelista de postrevolución, que eso ya tendrá alrededor de 100 años más o menos la discusión, de qué es lo mexicano, cuál es la identidad mexicana, y bueno, pues tampoco estoy aquí para abordar esa conversación en este momento, pero que sí creo que es bien importante saber que estamos en un país latinoamericano, ¿no? El vecino más próximo a Estados Unidos, y quizá muy alejado de lo que es Centroamérica, ¿no? Latinoamérica, Sudamérica, y no me refiero geográficamente, ¿no? Sino en la conciencia cultural de lo que eso implica, ¿no? Somos herederos de una conquista, etcétera. Entonces, bueno, pues son varias preguntas, ¿no? Y vamos a comenzar con la primera, que tiene que ver con el módulo, ¿no? Básico, con el módulo mínimo, con el módulo invisible, justo como lo mencionaba Santiago al inicio de la conversación. A mí me gusta pensar y llamarle a la tipografía el insumo básico y el insumo mínimo, ¿no? Ajá. Y si a mí me preguntan qué es el diseño editorial, pues a mí me parece que es una de las partes, ay, no sé por qué se regresó, una de las partes integrales, ¿no? De una de las disciplinas más robustas que puede llegar a tener el diseño, porque a través de entender, digamos, su alquimia, y como yo lo he ejercido en mi carrera, pues es que puedes tomar ejercicios distintos de distintas naturalezas comunicativas y llevarlos a sus mejores consecuencias, pero siempre pensado desde el diseño editorial, ¿no? Conceptualmente, formalmente, etc. Entonces, bueno, ¿dónde consigue las tipografías un diseñador? Pues llamémosle plataformas de renta actualmente, ¿no? En la Adobe Creative Suite, ¿no? Que tiene un catálogo vastísimo de hasta donde entiendo 10,000 fuentes categorizadas, hacen recomendaciones, etcétera, ¿no? En general, todo mundo como diseñador, ya seamos estudiantes profesionales, estemos en una empresa o seamos independientes, pues usamos paquetería de Adobe, que es la que ha generado los estándares de múltiples lenguajes, tanto de interfaz visual como de salida, ¿no? De programas.
de formatos de archivos, etcétera, etcétera. Y a su vez, pues al desarrollar eso, pues ha desarrollado mucha tecnología, ¿no? Otra de ellas, pues es MyFonts, que es una plataforma de Monotype, que seguramente muchas la conocen, y si no la conocen, échenle un vistazo. Es una plataforma que ya tiene, yo creo que alrededor de 20 años. Desde que yo era estudiante, la llegaba a consultar, ha evolucionado mucho, ¿no? La han podido robustecer mucho en sus bases de datos y la manera en cómo hacen transitar la información y dan los resultados, etcétera, etcétera, ¿no? En 20 años el Internet surgió y se ha evolucionado, ¿no? Esta cosa de la singularidad del Internet. En fin, esta es otra, ¿no? Buscas, compras, te dan precios por número de licencias, número de computadoras que la van a utilizar, con qué propósito, si es impreso, si es para algo en redes sociales o si es para Unix en Internet, ¿no? En páginas web específicamente o para aplicaciones. ¿Por qué? Porque tienen distintas lectores, la tipografía tiene distintas lectores, ¿no? Dependiendo de la tecnología, si es tu computadora de escritorio, si es una laptop, si es un teléfono, etcétera, etcétera, por la Bueno, inmediatez. ahí nada más una pequeña pausa. Adelante. Eh, es interesante, por ejemplo, cómo o sea, estos dos sitios tienen a la vez información histórica de las tipografías, es decir, quién los hizo, más o menos como un contexto de dónde salieron, ¿no? Claro, que te dan información para que sepas tomar una decisión al respecto de por qué esta tipografía te puede funcionar para un proyecto impreso o para un proyecto de lectura profunda, ¿no? O un proyecto de titulares o cosas por el estilo. Claro, claro, eso siempre es importante y estas plataformas te brindan esa información, ¿no? Gracias ahí por hacer el apunte. Y el otro punto, perdón que interrumpa otra vez, es que, o sea, esto ocurre cuando alguien está buscando una fuente, ¿no? O sea, un señor está buscando, pero también hay que decir que muchos programas ya traían incrustado como en su ADN una serie de sets, como básicos, si podremos decirle, pero que justo perdían como el contexto de dónde se hicieron, ¿no? Entonces, yo creo que para alguien que quiere entrar al mundo de los libros, que está metido en el mundo de los libros, pues estas plataformas son, o sea, son útiles para saber qué es lo que tiene uno como en la librería gratuita que viene desde un simple Word, un programa de Word de Office. Sí, que tiene las Bodoni, ¿no? Que tiene Ah, Garamond, que tienen que tiene, algunas Caslon, que actualmente tiene, en Mac, por ejemplo, viene completa el set de Avenir, que es una tipografía muy contemporánea de la escuela suiza, de la última oleada de la escuela suiza, ¿no? entonces, pero bueno, y que también, en algún punto, que eso luego lo hablaremos a lo mejor, es que, o sea, ahora la plataforma de Adobe, digamos, es de paga, pero antes, como que todo el mundo lo conseguía por la piratería. Entonces, Exactamente, ahí también hay una cosa que podremos platicar exactamente. después, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, déjame avanzo porque justo Sí. ahorita me hiciste pensar que me falta, digamos, una plataforma, ¿no? Ahorita se las enseño, que es una página web, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, está Fontstand, ¿no? Que es un esfuerzo ya de hace unos 5 años de una fundidora tipográfica holandesa que se llama Typotech, ¿no? Ah, Peter está Villa, bonita que es, esa. digamos, el front de todo esto, pues es colega de todo mundo, ¿no? Da clases en la escuela de Holanda, eh, y él se ha encargado de gestionar que se puedan rentar las tipografías, ¿no? Entonces las puedes probar por 3 horas, ¿no? Lo bajas como un software, lo instalas en tu computadora y te las habilita con una paleta de caracteres pues limitada, por supuesto, pero para que puedas ver ahí, digamos, cómo funciona el color tipográfico, la mancha tipográfica, qué sensaciones te da una versión bold de una versión light de alguna tipografía, ¿no? O cosas por el estilo. Esta es muy buena y solo pagas si la rentas, ¿no? La puedes pagar por 30 días. Después de la quinta renta, me parece, desde la cuarta o la quinta renta, ya la tipografía te pertenece como licencia. ¿Por qué? Porque eso significa que la estás dando uso constante y continuo, ¿no? Y son rentas de $7, de $8 al mes. Eso significa que son 160 pesos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se las dejo un poco para que la exploren. Hay tipografías más caras, hay tipografías más baratas, dependiendo de cuál es la casa
de la fundidora tipográfica o de su completo desarrollo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay tipografías pues, que están hechas para más de 50 idiomas, más de 80 idiomas, ¿no? Y que contemplan sets de caracteres a veces de 3.500, 3.800 caracteres, con diacríticos. Esto es más, digamos, de las tres que vamos ahorita, este es más indie, por decirlo de alguna forma. No sé, creo que es más poco socorrida, le llamaría, ¿no? Como Ya. más bien para informados, ¿no? Y quizá creo que todos deberíamos estar informados que existen este tipo de herramientas. Uno, porque son una gran oferta en la diversificación de las herramientas. Y dos, pues porque genera economía para las casas fundidoras, ¿no? Entonces, si no puedes comprar una licencia de 1,000 pesos, pues a lo mejor puedes comprar una de 160, ¿no? Por un mes. Y la puedes utilizar y tiene términos y condiciones muy específicas. Supongo que indie es porque a lo mejor es para gente que está más adentrada en circuitos de diseño tipográfico. Y en ese sentido son poblaciones y nichos muchísimo más reducidos, digamos, estadísticamente hablando, ¿no? Ya. Entonces, bueno, es esa. Es esa. Hay otra que se llama Future Fonts, ¿no? Que es Está una, buenísimo ese me eh, gusta. que, que es una esfuerzo de una fundidora, de un diseñador norteamericano en California, que se llama Onno Typeco, que es un gran diseñador que estudió en Holanda, y entonces a él se le ocurre hacer algo similar a FontStand, ¿no? Como rentemos fuentes, más bien, pero vendámoslas, pero de fuentes en proceso de desarrollo, ¿no? Entonces te toca versiones beta, acá como pueden ver hay un 0.6, ¿no? ¿Eso qué significa? Que es una fuente que se ha estado actualizando y las actualizaciones te van llegando desde el primer momento en el que la compras, tienes derecho a que te lleguen todas las actualizaciones, ¿no? Entonces, bueno, esa parte es importante, ¿no? Échenle un vistazo, hay diseño tipográfico muy, muy contemporáneo, muy fresco, muy nuevo, de gente muy joven, ¿no? De latitudes bien, bien distintas, ¿no? Desde Etiopía, Nigeria, ¿no? Hasta México, Venezuela, El Salvador, cosas por el estilo. Entonces, en general les puedo decir que Future Fonts es mucho de tipografías de despliegue, ¿no? De tipografías display, más para titulares, textos cortos o cuestiones similares, pero bueno, ayudan mucho a narrativas visuales, ¿no? Sobre todo por la cuestión del Instagram, ¿no? O cuestiones más audiovisuales, podría decirles. En este estiran un poquito la liga entre lo legible, o sea, cuando ya la tipografía tiene como un carácter mucho, muy personal, o Expresivo. sea, las Sí, formas se salen un poco de la norma, pero siguen siendo, por eso digo estiran la liga, porque siguen siendo bastante funcionales. Hay algunas que a lo mejor ya se están, o sea, digamos, no llega a ser como lo que hacía Migre, que en algún momento ya era como un rollo, cosas demasiado grunge, ruidosas, claro. pero justo lo que está bueno, que yo he comprado algunas aquí, es que te llega la actualización y te dicen, no, pues tal diseñador ya le metió mano y bájate, ahí te mandamos el zip con la actualización. Sí, que puede ser algún nuevo peso, nueva variante, una extensión de caracteres, ¿no? Y es importante que lo menciones, esta cuestión de la diferencia de lo que pasaba en los años 80 con Emigre, ¿no? Y lo que puede pasar acá. Creo que Emigre tenía un discurso explícito, ¿no? Más allá de lo tácito de las tipografías, era una postura. Y acá no, acá la postura es simple y sencillamente ser un escaparate de diseñadores nobles, de diseñadores jóvenes, ¿no? Que claramente tienen que cumplir con todos los estándares de saber hacer una tipografía, de entender cómo se produce una tipografía en la cuestión técnica, pero también en la cuestión formal, en su construcción, en su discurso idiosincrático, digámosle. Y bueno, pues que cumpla todos los estándares para salir al mercado, ¿no? Aunque tengas un set de caracteres de a veces, a lo mejor 52 caracteres, ¿no? A veces no vienen ni puntuaciones, ni diacríticos, ni signos de ninguna índole, ¿no? Simple y sencillamente 26 letras en altas y bajas, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces, es interesante cómo cambian las épocas, las tecnologías, pero también las posturas, ¿no? Y bueno, pues siempre queda la bien socorrida, acérquense a las fundidoras tipográficas, entre más busquen en internet,
pues más cosas van a encontrar. Yo les presento esta de unos amigos que son de los que he sido fan mucho tiempo, ¿no? Hace muchos años. He trabajado con muchas de sus tipografías, múltiples proyectos, se llaman Commercial Type. Este es su baúl, ¿no? El Vault de Commercial, que actualmente son esos proyectos que han estado en desarrollo bajo peticiones pequeñas, pero que no han completado. Entonces, pues muchas tienen sets de caracteres pequeños, no están desarrollados todos, ¿no? Todo muy profesional. Estos cuates son unos cracks. Diseñaron las letras del Empire State, diseñan tipografías para el New York Times. Entonces, bueno, pues eso implica un alto estándar de calidad. Y la gran socorrida que mencionaba hace rato Santiago, pues la Pirateca, ¿no? Esa por donde todo estudiante ha pasado. Y que bueno, que es bien importante establecer esto. Hay que generar economía entre colegas, entre conocidos, entre amigos, entre desconocidos y gente que tiene y provee el talento de cosas que nos ayudan, de herramientas que nos ayudan a nosotros a hacer nuestro trabajo. Entonces, lo pongo esto sobre la mesa porque es bien importante también que les editores estén enterados de esto, ¿no? No solo es poner una tipografía, no solo es hazme el libro, fórmalo, vacía las galeras, sino tendrá que ver también con que entiendan otros procesos a los cuales, si bien no están completamente enterados, pues son aledaños, ¿no? Porque estamos produciendo libros en conjunto, ¿no? Uno con el carácter visual y el otro con el carácter narrativo. Entonces, bueno, entre más estemos enteradas las personas, ¿no? Y los profesionistas del libro, que existe Future Fonts, que existe FontStand, ¿no? Que son fuentes de renta, pues mejores productos vamos a hacer, ¿no? Mejor calidad de propuesta literaria es que se va a dar al mercado, ¿no? En fin, pasemos a la siguiente pregunta. Mira, nada más un pequeño pasito para atrás en la piratería. En el sentido de que, por ejemplo, o sea, en la antigüedad, por decirlo de alguna forma, cuando alguien hacía tipografía justo con tipo móvil, pues necesitabas comprar tú los sets y tenerlos ahí en las galeras, ¿no? Sí, claro. Después entró esta hora, por ejemplo, hablando de lo que habíamos hablado de Migre, tú te comprabas la revista, que era una revista, pues un empaquito muy bien diseñado, y traía un CD que tú podías como instalar La las tipografía. fuentes, ¿no? Ahí venían los sets. Obviamente muchos sets pues venían aparte nada más, ¿no? Después, eso pues obviamente que es un poco lo que le pasó a los videojuegos, ¿no? Cuando el formato se volvió universal, en este caso como el CD, como le pasó al PlayStation 1, pues entró justo como, pues yo tengo un amigo que sabe cómo decodificarlo y quemarlo, y se expandió. O sea, creo que fue un movimiento como muy interesante, como de masividad. Y de cierta forma ahorita estamos volviendo un poco como no quiero decirle ponerle candados a la tecnología, pero sí quiero decir que se tienen que encauzar, como bien dices, las economías para que quien desarrolla fuentes tipográficas, que es un trabajal enorme, obtenga pues una forma de vida, porque es un trabajo muy especializado. Y lo digo en el sentido porque existe el sitio Dafont, que no está mencionado aquí, pero que tiene fuentes muy mal, o sea, que se ven muy bonitas, pero son muy malas, o sea, tienen muy mal desempeño, porque no tienen acentos, muchas se ven solamente bien en el nombre, o sea, en el nombre como está escrito, muchas son incluso hasta copias de otras tipografías, que nomás por ahí le alteran una cosa. Pero bueno, a lo que voy es que cualquier diseñador editorial puede conseguir cosas gratis, sí, pero si uno empieza como a generar como el ecosistema de valores, en el que todos los trabajos suman y todos los trabajos tienen un valor y todos los trabajos generan valor, ahí es donde empieza como a cambiar la cosa, porque se empieza a Sí, generar una cadena productiva para todos. sí, claro. Y al final son cadenas productivas y cadenas de valor que ya existen. Más bien el consumidor no siempre es quien está al tanto de que ese tipo de fenómenos sociales y económicos existen, ¿cierto? Yo creo que es muy distinto el buscar generar una economía volátil, ¿no? Ya sea generando algún producto o entendiendo que una tipografía es un mero acto de voluntad humana, ¿no?
Es decir, no es lo mismo producir PlayStations o automóviles, Ujú. que claramente generan una economía per se de sí misma, satisfaciendo las necesidades histórica humanas que existen en las sociedades, pero pues no es lo mismo que alguien esté en su escritorio entendiendo lógicas de cómo se dibuja una letra para generar un sistema coherente que permita decir cosas, ¿no? Y al final sus costos son relativos si los comparas con el de un automóvil, una bicicleta, un auto, un viaje, un avión, etcétera, etcétera, ¿no? Las licencias cuestan alrededor de 1,000 pesos, ¿no? Digamos, por fuente. Si quisieras una paleta tipográfica completa, digamos, Bodoni en su versión texto, con sus itálicas, en su versión bold, con sus itálicas, bueno, eso ya tiene un costo por fuente tipográfica, ahí tendríamos 4 fuentes tipográficas, ¿no? Dentro de una tipografía completa. Ese creo que es otro tema, que es una tipografía, que no, que es una fuente, etcétera, etcétera. Hay cosas muy, muy teóricas, hay cosas que van de un lado del continente a otro, pero bueno, estamos en México, estamos en Latinoamérica, estamos bombardeados por Estados Unidos desde siempre, ¿no? Entonces, bueno, intentemos ahí establecer un punto que resulte más cómodo para nosotros y para nuestros usuarios, para nuestros editores, para nuestros consumidores, para nuestros leyentes, nuestros lectores, ¿no? Entonces, sí, es muy interesante, justo como lo mencionaba Santi. Entonces, bueno, pues lo justo de la labor humana, pues es decir, pues a mí me gustaría que me pagaran por hacer lo que hago, ¿no? Y como que me paguen bien. Entonces, eso implica la cadena de valor y yo lo que sugiero es, si cobras 10 pesos por un proyecto editorial, pues bueno, que ese 1 peso contemple el rentar o comprar una tipografía, porque no sabes cuál vas a usar, pero a lo mejor no vas a usar las de siempre, no vas a usar las que vienen en el sistema. Es un gran tema que yo creo que va para una charla mucho más profunda, Santi, completamente de acuerdo. Y bueno, pues justo me lleva a esta pregunta, ¿no? Que planteas, ¿existe un mercado para el tipógrafo? Y aquí podríamos centrarnos en qué rayos es un tipógrafo, Ajá. qué es un diseñador tipográfico, o quién es un tipógrafo y quién no, etcétera, etcétera. Entonces, para fines prácticos, le voy a llamar tipógrafo al usuario de letras, ¿no? Quien usa tipografías para cumplir un objetivo de diseño, en este caso libros, ¿no? Para no entrar en disyuntivas, ahí en problemas. Y para mí la respuesta es un rotundo sí, ¿no? Un rotundo sí, porque hay gente que lee todo tipo de cosas impresas, de todo tipo de procedencias. Y esa parte, digamos, estadística y poblacionalmente es importantísima, ¿no? En este momento es el momento histórico en el que hay más personas en el mundo, 7,000 millones, hasta donde me quede en la cuenta, ¿no? Eh, y bueno, claramente hay lugares en donde se vende, hay gente que colecciona el papel impreso, hay gente que produce nuevas narrativas, ¿no? De lo impreso, de la expresión humana, la mente y el alma, ¿no? Porque en teoría dejemos hasta ahí que eso es un libro, ¿no? Para tampoco entrar en disyuntivas. Eh, y bueno, pues el rotundo sí nos lleva a esta. ¿Cuánto cuesta las licencias? Mandar a hacer una, ¿no? Que corresponde a todo esto que ya empezamos a abordar con anterioridad. Pues creo que todo dependerá de con quién estás trabajando y qué es lo que te está permitiendo, ¿no? Muchas veces no hay recursos, pero son quienes entienden de mejor manera la posibilidad de tener una tipografía diseñada a la medida para cada uno de los proyectos. Yo en mis proyectos, tanto editoriales como de Coffee Table Book o de identidad, pues siempre sugiero el ideal, ¿no? De tener pues algo hecho a la medida, ¿no? Y aquí la discusión es la eterna, ¿para qué necesitamos más letras? ¿Para qué necesitamos más fuentes? Pues no sé, hay 7,000 millones de personas en el mundo, ustedes díganme, ¿no? Es como si nos pusiéramos a preguntarnos, ¿para qué necesitamos más música? ¿Para qué necesitamos más canciones? ¿No? ¿Para qué necesitamos más artistas? Bueno, pues ahí está la pregunta abierta, no es que yo tenga la respuesta, pero creo que transita por exactamente el mismo valor cultural en donde vivimos, en el mundo en el que vivimos actualmente, ¿no? Entonces podemos hacer mucho con 0 pesos o con 1,000 pesos, dependiendo de cuál sea el ejercicio y cuál sea la labor. Eso lo abordaremos más adelante. O pues bueno, quien tenga la posibilidad de atravesar por este momento de la vida, ¿no? En donde le puedes jalar todos los metros al rollo de papel, pues por favor, no desaprovechen la oportunidad.
y sean felices. Y en medio, bueno, justo porque yo no tengo esa información, les comparto esta charla que es de Mary Catherine Kluge. Ella es la directora de MyFonts, la plataforma anterior de Monotype que les conté, y me parece que está esta en el TypeCon de 2018, y son los resultados de los hábitos de consumo de los diseñadores. Y ahí les explica perfectamente en una charla de 30 minutitos los hábitos de quién compra, desde dónde se compra, para qué se compra, cuánto se invierte, cómo se invierte, cuáles son las licencias que mejor funcionan, qué tipo de fuentes son las que mejor se venden y un largo etcétera. ¿Por qué? Porque ellos tienen los datos, ellos miden a través del internet de tu comportamiento en la página, pues ya saben, esta cosa del Big Data, ¿no? Entonces, bueno, esto se los recomiendo muchísimo. Ese es el título, esa es la lectora, y por ahí está el vínculo si le quieren echar un vistazo. Seguro les dará muchísima más luz. Está toda en inglés, pero bueno, creo que le pueden poner ahí los subtítulos predeterminados de YouTube. Y bueno, pues pasamos un Pero poco... antes de pasar a esta, perdón. Dime, Santi. O sea, pensando que en la parte comercial se ha desarrollado bastante en Europa y en Estados Unidos. Y justo volviendo como a esta pregunta que tú nos decías, bueno, como esta posición geográfica que tiene México, que es que estamos, pues somos un poco como el muro de contención de lo latino hacia Estados Unidos, ¿no? Con nuestras filtraciones, ¿no? Ahí tenemos toda la zona sur, que pues en California hay mucha gente que viene de México, o que habla español, o que viene de Centroamérica, tal, ¿no? Pero pensando en este como subcontinente que somos de México para abajo, ¿qué tanto se comercializan, que tú sepas, se comercializan las familias tipográficas? ¿Cómo va eso? Pues es que creo que depende yo creo que mucho de esta cosa abstracta que significa el statu quo, ¿no? Como de la gente que entiende y la que no entiende las posibilidades no económicas, sino narrativas de lo que tener una fuente a tu medida o comprar licencias tipográficas implica, como una inversión para tus proyectos, ¿no? Para tu casa editora, para tu estudio de diseño, etcétera, etcétera. Y creo que es un tema delicado porque pues claramente está cimentado, ¿no? En la estratificación social y muchas cosas ahí que seguramente tendrán que ver con el patriarcado. Pero para no trastocar este tipo de matices y sutilezas que pueden llegar a ser muy delicados, creo que tendrá que ver con la posibilidad, ¿no? Que pues, es tener de 0 a 100, ¿no? ¿Cuánto tengo y para qué me alcanza, ¿no? O pues me doy así con la cuchara grande. Pero sí te puedo decir que hablando con colegas que han diseñado sistemas identitarios para periódicos en Latinoamérica o que han diseñado logos para bancos en Latinoamérica, no acá en México, pues te puedo decir que depende de la escala y cómo se propone y lo que se propone, ¿no? Eh, el mercado anglosajón creo que es bien distinto porque ellos tienen otro tipo de posibilidades. Ahorita te cuento de qué va. Creo que también es un tema de conversación que por sí mismo da muchísimo, ¿no? Hablar de todos los ceros y los unos. Si hay 3, si hay 6, si hay 5, si hay 12 o cuántos ceros puede haber, también dependiendo de qué moneda estamos hablando. Pero bueno, te puedo decir que proyectos muy, muy robustos son casi impensables o casi imposibles aquí en México o en Latinoamérica, elaborados por latinoamericanos también, ¿no? Por una cuestión de las inversiones y lo que contempla las cadenas de valor de un periódico. Es decir, a veces un periódico prefiere invertir mejor en una pluma, ¿no? En un corresponsal, en un fotógrafo, alguna corresponsalía o lo que sea, que primero en su diseño. Y eso me lleva a hablar de que también el diseño en Latinoamérica está siendo entendido de una manera en la que produce valor y produce capital, pero que yo no estoy del todo seguro que tanta industria comprende. ¿A qué voy? A que claramente dentro de las industrias creativas puede implicar entre el 2.8 o el 7.2% del Producto Interno Bruto en México, las industrias creativas, ¿no? Pero estamos hablando de gente que hace comerciales.
estamos hablando de gente que hace cine, ¿no? Estamos hablando de gente que hace libros, por supuesto, revistas, audiovisuales, estamos hablando de gente que hace contenidos para redes sociales, etcétera. Estaría interesantísimo saber qué de ese porcentaje del Producto Interno Bruto puede llegarse a representar en el hacer libros, en el diseñar libros, ¿no? No en la industria que imprime los libros, ¿no? No en las casas editoriales, ni las grandes, ni las independientes, ni las transnacionales, ni las chiquitas, chiquitas, ¿no? Que hay un boom de hace unos 7 años para acá, corrígeme tú, Santi, de generar tu propio espacio editorial, ¿no? Tu casa editorial, digámosle. Pero bueno, para cerrar, digamos, ahí circularmente un poco el comentario al respecto, te puedo decir que son proyectos de 4 fuentes tipográficas, ¿no? Su regular o book, ¿no? Que son como cosas para texto, con sus itálicas, más su bold con itálicas. Pueden ser proyectos que oscilan entre los $19,000 hacia los $5,000, dependiendo, o de los 5,000 hacia los 17,000, que eso pueden ser 100,000 pesos hasta los casi $500,000, ¿no? Dependiendo de qué cosas, ¿no? Y dependiendo de qué derechos estás obteniendo, si estás obteniendo exclusividad, si estás comprando todos los derechos de reproducción y estás comprando los derechos de no solo exclusividad en términos de tiempo, de esta fuente la voy a utilizar en mi periódico por 5 años, o si la voy a utilizar para toda la vida y me pertenece a mí como editorial fulanita de periódicos o de revistas, ¿sabes? Entonces, bueno, pues es bien profundo el tema, ¿no? Porque corresponde a tipos de cambio, corresponde a cómo se entiende los productos. Y yo aquí en Latinoamérica, en México, te puedo decir que llevo más de 10 años proponiendo rediseños de revistas, ¿no? Proponiendo, no siempre los he conseguido, con tipografía diseñada a la medida, y a todo mundo les gusta la idea, pero siempre todo mundo prefiere poner de pretexto el no tener dinero, ¿no? Y yo nunca he estado del todo tan seguro, siempre he sido respetuoso, pero nunca he estado del todo tan seguro. Más bien me da la impresión de que las grandes compañías, que son las que hacen los grandes tránsitos de economía monetaria, pues prefieren hacer dinero del aire, ¿no? Entonces, bueno, esa es una postura ya muy personal, una opinión muy, muy personal mía, pero bueno, pues hay casas editoriales pequeñas que sobre todo promueven mucho y respetan y entienden el valor agregado de la libertad creativa, ¿no? Entonces, bueno, pues justo me imagino que por eso es que existe un boom actualmente al respecto, Oye, ¿no? y en este punto, antes de saltar a la otra pregunta, ¿ha ayudado la aparición de escuelas especializadas en tipografía como para apuntalar el movimiento en Latinoamérica? No lo sé. Sí sé que hay una comunidad muy, muy, digamos, una oleada, ¿no? Como en comunidad, digámosle. Esa palabra también es bastante abstracta, de gente produciendo mucho, de gente joven aprendiendo mucho. Hay escuelas que ya son bastante, digamos, viejas de antaño y consagradas, pero que actualmente empiezan a tener una proyección, pues gracias a entre comillas, el gracias, ¿no? Gracias al COVID, gracias a todo esto que pasó de la comunicación online, mucho más tangible, mucho más nítida, pues empiezan a tener un gran boom, como la maestría en diseño tipográfico en la UBA, allá en Buenos Aires. Eh, Hay gente produciendo muchísimo porque le gusta mucho la tipografía y porque son autodidactas o porque han estado en diplomados o porque han tenido la posibilidad de adentrarse a educación más formal. Antiguamente aquí en México había una maestría en la Universidad Gestal que estaba en Veracruz, en el puerto. Luego creo que hicieron un intento aquí en la Ciudad de México por tener su oferta educativa más asequible en términos geográficos. Y actualmente creo que se convirtió en un diplomado de un año, donde transitan por el mismo programa educativo. Pero yo solo me pregunto, ¿quién usa todas esas fuentes tipográficas, ¿no? Eh, a veces el elaborar una fuente tipográfica, pues dentro de una oferta educativa, pues a lo mejor puedes aprender muy bien todo lo que te enseñan,
pero quien lo usa, ¿no? Y a veces los proyectos pues, son meramente de proceso, para entender tu proceso propio, para entender qué es lo que tienes que entender acerca de la formalidad de la letra y largos, etcétera, ¿no? No siempre son para uso real, ¿no? Pero las que están muy bien acabadas, pues me pregunto quién las usa. Y eso sería lo importante, ¿no? Que vean la luz, que no solo te digan tus padres que bien aprovechaste la educación, te quedó muy bonito, ¿no? Sino más bien que haya un banco, un baúl, justo como como el de Commercial Type, ¿no? Ajá. Estaría increíble de proyectos que, que pueden usarse, ¿no? Y que se desarrollaron en etapas parciales, pues digámoslo de alguna manera, ¿no? Eso creo que estaría bastante interesante, ¿no? Proponérselo a los educadores o gente que esté detrás. Ahí la parte susceptible, pues es claramente quién se lleva el beneficio económico de las cosas, las regalías, cuál sería el caso de la transparencia con los diseñadores, que claramente son nobles, que tienen todo el tipo de temores y dudas profesionales respecto pues yo acabo de hacer, es mi primera fuente, no sé si está bien acabada, etc., etc., ¿no? Entonces, pues bueno, creo que ahí hay una posibilidad, ¿no? Sí, pues es que ahí creo que haciendo, digo, es una idea, ¿no? Una hipótesis podría ser justo que los diseñadores empezaran como por un lado, pues, sondear qué es lo que se está haciendo, y luego insertar como en la labor profesional. Digo, estamos hablando un poco de medios impresos, ¿no? Que los medios impresos, por ejemplo, que dijeran, bueno, vamos a adoptar también este, algunas de estas trabajos que está haciendo, o en dado caso de algunos licenciar cosas, para que todo, digamos, todo esto que está como bajo tierra empezara como a emerger, ¿no? De cierta forma. Pero eso solo tiene que pasar si, justo como decías, estamos hablando de una industria en la que tienen que circular las cosas. O sea, se usan y vuelven a tener como una etapa de renacimiento, como ocurre como ha ocurrido con las tipografías de rescate o las que ya son como muy, o incluso las que son como muy, muy usadas, de repente luego una vuelta les da otra vida. Pero para que vivan, pues tienen, o sea, para que existan más bien o para que ocurra ese ciclo, pues tienen que vivir de alguna forma. Y si no viven, pues ese es el problema como de la generación de este tipo de recursos, ¿no? Sí, claro. Bueno, sí puedo decirte que hay varias diseñadoras mexicanas ahí en Future Fonts que han tenido la oportunidad claramente de profesionalizarse en escuelas en el extranjero y a partir de eso, bueno, pues también permite un entorno de networking pues más internacional, ¿no? A raíz de eso, pues han podido editar sus fuentes ahí. Estaría bueno saber si las han vendido mucho o poco, o qué tanto, ¿no? Porque son fuentes también de display. No todo el mundo se encarga de generar herramientas para lectura inmersiva, ¿no? Que son cajas de texto. Pues ya ahí es una alquimia mucho más delicada, ¿no? Pero bueno, sí, sí, tal cual, como lo propones, creo que hay mucho camino y hay mucho terreno, digamos, para construir algo, sobre todo que beneficie en común, ¿no? Que beneficie la economía en común, que beneficie el campo semántico de la creatividad en común, ¿no? ¿Por qué? Porque al final todos estamos inmersos en el ecosistema, es decir, no somos competencia, más bien somos acompañantes, ¿no? Los unos de los otros. Entonces, bueno, pues al final habrá un relevo generacional, ¿no? Nos demos cuenta o no, ¿no? En qué momento pase. Es interesante cómo se puede plantear esta temática, sí, sin lugar a duda. Me paso a la cuarta pregunta, ¿te parece? Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué está pasando con la tipografía de autor en México? Justo le tacho de autor, porque tendrá que ver mucho Es que es como la chela artesanal y esas cosas que Sí, sí, tal cual, ¿no? Tal cual. todo es de autor. En donde justo nos regresa un poco a lo que estábamos charlando hace un momento, ¿no? Pues que tendrá que ver con reputación sobre todo, ¿no? ¿Cuál es tu reputación? ¿Te aplaude tu mamá y tu papá porque te quedaron increíbles y tu novia le gusta mucho o hiciste las tipografías para el New York Times? ¿Me explico? O sea, y en ese caso también yo siempre me pregunto ¿por qué los profesionales del diseño nos basamos siempre
o basamos nuestra reputación en la reputación de otras personas o nos validamos, ¿no?, de entidades corporativas. Cuando claramente la naturaleza del mundo y la exigencia de lo que nos pide es el decrecimiento, es decir, no exponenciarnos como grandes transnacionales, ¿no? Sino mantener el esfuerzo en una pequeña escala, ¿no? En una escala más humana, ¿no? Por eso para mí es importante que un format trabaje desde la escala humana, ¿no? Entre individuos, entre afectividades, entre relaciones. Y es algo que he ido descubriendo a lo largo de mi trayectoria profesional, ¿no? En donde siempre me preguntan, ¿y por qué no tienes a más diseñadores a tu cargo? No sé si eso para mí es crecer. Para mí crecer es otra cosa, ¿no? Como estudio de diseño, como diseñador, de la magnitud de los proyectos, pues, ¿no? En fin, la tipografía de autor, pues significará que hay nichos específicos de gente que entienden la alquimia de la tipografía, pero si la tipografía es la representación del lenguaje y el lenguaje es algo que nos pertenece a todos, antes de que sepamos leer y escribir, bueno, pues ahí hay una brecha cultural importante de entender y de definir y sobre todo de despejar y de despojar también a quienes creen que es el nicho exclusivo de poblaciones pequeñas, ese conocimiento, el conocimiento es para todos y es de todos, ¿no? Al menos así es como yo lo creo, pero les cuento cómo está un poco el panorama de las cosas que existen actualmente. Arriba a la izquierda pueden ver una tipografía que fue recientemente diseñada por un colega que se llama Antonio Mejía Lechuga, que es para la revista Gato Pardo, una revista ya muy consagrada en los nichos culturales aquí en el país, mayormente transitada acá en Ciudad de México. Arriba a la derecha pueden ver a Tirsa, que es una tipografía basada en letras decimonónicas de un estudio que se llama Momutype, de una querida amiga y colega llamada Mónica Munguía, una crack, mujer, y gran diseñadora tipográfica, gran persona también. Entonces, bueno, échense ahí un vistazo a su trabajo, de todos quienes les menciono, de Antonio Lechuga. Abajo a la izquierda pueden ver un espécimen sample de algo impreso con una tipografía que se llama Canela, que actualmente está siendo distribuida en los sistemas operativos de Mac más recientes, en la compra de tu computadora, pues viene Canela, creo que me parece nada más en Pages y en Keynote, cosas por el estilo. Entonces tampoco crean que la pueden utilizar en paquetería Adobe o cosas por el estilo gratis. Pero bueno, quien sea experto en diseñar, pues sabrá que se puede diseñar también en Keynote, ¿no? Y puedes hacer cosas maravillosas, siempre sabiendo diseñar, ¿no? Y eso es un estándar muy interesante entre la serif y la sans serif, ¿no? Es una tipografía que está viva desde hace unos 5 o 6 años, si mal no me recuerdo, elaborada por un diseñador tipográfico mexicano que se ha formado aquí en el país hace mucho tiempo y también en el extranjero, ¿no? Miguel Reyes. Entonces, bueno, échenle por ahí un vistazo a sus contenidos. Él trabaja en Commercial Type, justamente, ¿no? Gran amigo, tocayo y anexas. Pues bueno, se los menciono porque son distintos puntos en donde está la gente mexicana haciendo cosas con una voz internacional, ¿no? Digamos que él es uno de los más grandes exponentes de la tipografía contemporánea en el mundo, pero también de lo que se puede hacer con el imaginario, digamos, ahí tan remezclado, ¿no? Como un DJ, digámoslo, ¿no? Y por aquí abajo a la derecha, esa tipografía medio grotesca es Javin de Frida Medrano, una diseñadora de Monterrey que actualmente trabaja en San Francisco. Muy joven ella, más dedicada a interfaces y a desarrollos tecnológicos, coding, pero muy adentrada en diseño tipográfico también. Entonces esta tipografía está desarrollada a través de cuestiones técnicas, matemáticas, interpolaciones y cuestiones ahí más de programación, ¿no? Por aquí vemos a la tipografía que se desarrolló para el gobierno de México, ¿no? Actualmente en la gestión de López Obrador. Aquí vemos otra a la derecha de un diseñador de Guadalajara, que eso es importante también, ¿no? Pensar en descentralizar o qué implica el conocimiento, ¿no? Que les decía hace un momento que nos pertenece a todos. Bueno, si nos pertenece a todos, ¿por qué todos tendríamos que estar en Ciudad de México, ¿no? Abajo a la izquierda está
Mestiza, que es de este colega también Antonio Lechuga, y que no la pongo para repetir su trabajo, más bien se repite su trabajo porque es alguien demasiado entusiasta y que está buscando distribuir fuentes de calidad por cuenta propia y hacer un nombre por cuenta propia, ¿no? Entonces, no ¿Cómo solo se hizo el... llama el de Guadalajara, perdón? No tengo el nombre ahorita bien, se llama Jorge, pero no recuerdo su apellido, pero es un diseñador de Guadalajara, ¿no? Ya. Entonces, bueno, esta tipografía eh, tam también tampoco me recuerdo cómo se llama tiene, es como bala, algo así, no recuerdo, pues muy display, ¿no? Y Sí, sí, entonces, sí. bueno, yo la muestro porque a todo esto, pues claramente no me puedo llevar el crédito de que exista una tipografía así de hermosa y bonita, pero sí les puedo decir que llevo ya años trabajando en un pool de tipografías de diseñadores mexicanos que no conozca a nadie, ¿no? Es decir, que no estén a la luz, que no estén en los circuitos establecidos ni educativos ni de diseñadores, que esa parte también es importante, la visibilidad de las cosas, la visibilidad del talento, la visibilidad de los recursos, y que claramente los diseñadores que son autores de este tipo de cosas tengan un beneficio directo propio por su trabajo, por su creatividad, ¿no? Entonces, bueno, llevo ahí años buscando este tipo de recursos, sobre todo porque quiero editar un espécimen tipográfico de tipografía contemporánea mexicana, ¿no? En fin, abajo está el muro del Museo Marco, allá en Monterrey, que utiliza una tipografía que se llama Noy León, diseñada por Aldo Arillo, buen colega y amigo, y que, bueno, busca utilizar ese muro con exposición tras exposición, con mensajes en este formato, digamos, más análogo, ¿no? Del rótulo, etcétera, etcétera, con sus proporciones muy grotescas, contemporáneas y un largo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, digamos que para no yo definir qué es lo que está pasando con la tipografía, entre comillas, de autor, pues bueno, estos son los autores y estas son las misiones con las que actualmente se cumplen, ¿no? Es decir, el gobierno está entendiendo que hay una posibilidad de generar identidad y de discurso idiosincrático a través de contratar a alguien que diseñe sus letras, ¿no? Yo ahí tengo una opinión, no es el espacio ni el momento adecuado para hablar de ello, pero La también puede polémica, ser la una mesa de polémica. debate. ¿Perdón? No, 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 no. Decía la polémica, pero no, está bien, está bien. La polémica, sí, sí. Bueno, más bien lo hablo en términos como ciudadano que como diseñador, como pues apuntalar el uso del erario público, ¿no? Ahí queda el tema. Y bueno, este es otro documental que me gustaría hablarles, justo a propósito de, eh, de la idiosincrasia, ¿no? Que, bueno, actualmente existen estadísticas, ¿no? Hay estudiosos que dicen que no se lee mucho, que se lee poquito, pero sí hay una industria, y bueno, hay casas editoriales consagradas propias de México, que han adoptado al mercado mexicano, pero que son extranjeras, ¿no? Que se han adueñado, digamos, monopólicamente de lo que se edita acá en México, y un largo etcétera. Pero acá en este documental de 2018, 2017, si mal no me equivoco, de Andrés Pardo, habla de la editorial Novaro, que fue una de las editoriales más grandes de Latinoamérica, ¿no? Y que hacía que todo mundo leyera, pero editando cómics, ¿no? Y entonces llegaron a adquirir los derechos de la DC Comics, llegaron a adquirir los derechos de las ediciones de Disney, ¿no? Entonces, bueno, eso hablaba de un 1.2, 1.8% del Producto Interno Bruto en México, en un México del milagro mexicano de 1945, 1948, 1950 y algunos, ¿no? En fin, échenle un vistazo, está increíble este documental. Por el material de archivo que tiene y se llevarán una sorpresa de dónde salió, ¿no? De un mercado de pulgas ahí en la Lagunilla, rescatado, ¿no? De una manera más milagrosa y azarosa que por buscar documentar las cosas. Pero bueno, todo esto a propósito de el autor, de qué es lo que se lee, de por qué se lee, de dónde se lee, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, paso a los consejos, ya para ir cerrando la conversación, Santi, Así es. que tú me pides. Y bueno, cuando a mí me dicen consejos es como de, yo no sé si pueda hacer otra cosa más que compartir lo que yo sé, ¿no? Lo que yo he ido aprendiendo, sobre todo pensando en que eso puede resultar
como una ventaja para las otras personas más jóvenes o las otras personas que sean interlocutores, que busquen interés o presten interés a lo que yo he ido aprendiendo. Entonces, bueno, mejor le pongo criterios para escoger una letra, ¿no? Y que, bueno, sabidamente, pues existe la legibilidad, ¿no? Ahorita les quiero hablar de estos cánones que para mí resultan de algún modo ya obsoletos casi, ¿no? O limítrofes, llamémosle de algún modo. La legibilidad, en donde pues es importante transitar por espacios como el que designa Susana Lichko en Emigre, ¿no? En los años 80, que habla de que leemos mejor lo que más leemos, ¿no? Y en aquel momento de Novaro, pues si lo que más se leían era cómics, pues los cómics, ¿no? Y lo que implicaba esa cultura. Échenle un vistazo de documental, está bien, bien precioso, bien hermoso. Aquí hay un ejemplo de unos libros que yo diseñé con unas tipografías más góticas que son difíciles de leer, pero pues que si nadie lo permite, pues no, uno no puede desarrollar su creatividad hacia estos horizontes, ¿no? El contraste, la serif más la sans serif, ¿no? Esta escuela canónica de la escuela suiza, ¿no? Que habla de este tipo de paradigmas, ¿no? De parear tipografías, que tendrá que ver con sus puntajes, que tendrá que ver con sus métricas, con sus cuerpos, con su estructura base, y con el propósito, claramente, ¿no? Saber si va a ser algo display o si va a ser texto, ¿no? Regresamos a la legibilidad. Pero bueno, yo como siempre he sido ahí medio contestatario, ¿no? Más como por querer explorar cosas que transitar caminos que ya me dijeron que existen, pues creo que es importante pensar qué es lo que queremos leer, ¿no? Aquí hay muchas letras, ¿no? En el sitio de Commercial Type, y todas me dicen algo, ¿no? Las veo y me gustan, las veo y siento algo bonito, ¿no? Siento algo de emoción, pero ¿para qué usaría la de hasta arriba? ¿Para qué usaría la flaca de hasta abajo? ¿No? ¿Qué sé yo? Hay que preguntárnoslo. Y bueno, todo esto tendrá que ver con su uso, con su función, con su contexto, con su creatividad, ¿no? La libertad creativa, la narrativa visual, la extensión del mapa de caracteres que regresa a su función, ¿no? A su aplicación, y el presupuesto, por supuesto, ¿no? Recuerdo que hacia el año 2004, 2005, había una revista que hablaba de diseño en Inglaterra, era una revista indie, que se llamaba Times, ¿no? Luego se llamaba Courier, luego se llamaba Verdana, Tahoma, etcétera, etcétera, porque cada número era semestral, cada número hablaba de diseño y de tipografía, y no tenían dinero, ¿no? Y no tenían para comprar licencias. Y entonces eso les detonó la creatividad de que cada número se llamara como una letra del sistema, porque una letra del sistema esa es la que utilizaban para diseñar todo el número, ¿no? Entonces ahí generas discurso, y ahí generas creatividad, y ahí generas una postura, y eso te lleva a la reflexión y un largo etcétera. Entonces, bueno, pues también contarles un poco ese ejemplo, porque resulta bastante interesante las posibilidades de lo restringido que tengamos los recursos, ¿no? La creatividad o la recursividad, el ingenio mexicano que se le llama aquí, en México, yo le llamaría el ingenio latinoamericano, que nosotros siempre estamos al filito de la nada, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre nos lleva a muchas otras cosas. El uso, pues que tendrá que ver con el soporte, si es pantalla, si es impreso, impreso barato, impreso en fotocopia, impreso en offset digital, en offset tradicional, en un offset tradicional pero muy económico, a una tinta, qué sé yo, ¿no? Su Bueno, función. que ahora lo que dices del uso está cobrando mucha importancia, lo digital, porque, bueno, no sé cuánto tiempo tenga eso pasando, pero se están haciendo ya como las versiones web, o sea, ya no es lo mismo la versión que usabas tú en el impreso a la versión que usas en un móvil, porque estábamos hablando ahora como ¿cómo le llaman esto? Como que se vuelve flexible la letra, Sí, tanto en grosor, en tamaño, tal, ¿no? sí, son digamos, ya en la formalidad de cómo se produce una fuente, se llaman ejes, ¿no? Axis, ¿no? Y son cuestiones más de programación que toman en cuenta el soporte hacia donde va a ser utilizado,
y a partir de ahí justo generan entornos de flexibilidad, ¿no? Los ejemplos más concretos actualmente son Helvetica New, por ejemplo, que fue relanzada la Helvetica, una tipografía que hizo boom desde los 50 hasta los 90, yo podría decirlo, ¿no? Que está en todos lados, que es omnipresente. Se volvió a tomar en cuenta sus pesos ópticos originales, ¿no? Para darle ahí un refinamiento, y entonces si pones la tipografía a 8 puntos, que está diseñada para los 8 puntos, la pones a 72 puntos, pues luce bien, bien distinta de la que fue diseñada para 72 puntos, porque contempla condiciones de impresión, de aglutinamiento de tinta, de compensaciones visuales, ¿no? Y cuestiones ahí muy técnicas de percepción que ya están probadas y comprobadas y que buscan generar esta diversidad en las voces, ¿no? Y se vuelven flexibles las letras, ¿no? Se llaman variable fonts, es una tecnología que existe, ese PostScript desde finales de los años 70, ¿no? Y que actualmente existe la posibilidad, digamos, matemático en relación a los procesadores, a la potencia de los procesadores para que sea posible y viable utilizarlas, ¿no? Teniendo un boom hace unos 4 o 5 años quizá, y tiene grandes posibilidades de adaptación, ¿no? Para hacer, sobre todo si pensamos los soportes digitales, sitios web o cosas por el estilo, entre el variable y el responsive de una página web, ¿no? Por el tamaño de pantalla, por distintas circunstancias, inclusive las condiciones en las que lees de día o de noche, las condiciones lumínicas, pues bueno, hay cuestiones ahí que se adaptan, ¿no? Hay un invento nuevo que se llaman The Grades, que genera una fuente mucho más oscura con su mismo peso visual, ¿no? Entonces, ahí hay gente trabajando mucho desde tablas de Excel, programación y algoritmos, para que la tecnología de la letra, que es una tecnología que representa la historia de la humanidad, o que pienso yo que contempla la historia de la humanidad desde tiempos inmemoriales, pues bueno, ahí hay una cuestión que sigue existiendo, ¿no? Y con mucha latencia y que claramente busca generar mercado y que claramente también busca cubrir necesidades de los y les lectores, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchas condicionantes. Aquí enlisté unas de las cuales pues yo llego a tomar en cuenta. No quise abrumarlos con una lista inmensa, infinita, porque todo dependerá del proyecto, ¿no? Hablamos aquí de libros, yo me especializo mucho en revistas también, ¿no? Pero no es lo mismo generar identidad o diseño editorial para identidad, ¿no? O un menú, digamos, de un restaurante, en fin, a posibilidades hay muchas como tantas personas en el mundo, ¿no? Y bueno, pues las conclusiones, ya para ir cerrando, Santi, si me permites, pues sería tener ahí como siempre a la mano los recursos en la memoria, ¿no? Como pues para hacer uso de ellos, truquearlos, hackearlos, ¿no? Y llevarlos a cubrir la misión dependiendo de cómo se vaya presentando esta. Y en general creo que tendrá que ver con mucho de lo que les he ido hablando, lo que hemos ido conversando, Santi, a lo largo de esta pequeña charlita, es proponer, estimular, motivar, demandarle y monitorear, pues, ¿qué? El mercado, ¿no? A los contemporáneos, ¿no? Al mercado contemporáneo, lo que a mí me gusta, pero también lo que no me gusta, ¿no? A los colegas, quién se fue a estudiar a Francia, quién se fue a estudiar a Inglaterra, quién se fue a estudiar a Holanda, quién ha estudiado de manera autodidacta, pero ya me di cuenta que es wow, ¿no? Propongamos algo, oye, pues a lo mejor mi amigo tal hace muy buenas letras, pero pues nunca ha podido vender un proyecto o no es de su interés. Yo voy a hacer un libro nuevo, una colección nueva, al menos les quiero proponer la tipografía para los titulares, me aceptan el presupuesto, voy con mi colega y le digo, hagamos una letra para tales libros, ¿no? Es decir, el mercado está a nuestra disposición y no al revés. Nosotros no estamos como diseñadores, como parte de las cadenas de valor del diseño editorial, en México, en un México del año 2021, después de tantos temblores, pandemias y anexas, después de tantas crisis y devaluaciones, bueno, estamos aquí donde nos ha tocado y es donde creo que podemos meter toda nuestra inventiva y nuestra creatividad al servicio de lo que nos gusta, ¿no? Ponernos a editar libros con amigos, con amigues, ¿no?
Creo que de eso se trata, por eso existen estas 5 palabras aquí, ¿no? Como estar pendientes de lo que sucede, motivemos, ¿no? Motivémonos entre colegas, compartámonos secretos entre colegas, hablemos de dinero, hablemos de los problemas, hablemos de las personas que no son justas, con quienes no es justo estar trabajando porque siempre se hacen como golpeadas, ¿no? Compartamos esa información, porque esa información es útil y va a ayudar a no solo generar un sistema de supervivencia o de sobrevivencia o de ser profesionales en un ambiente cada vez más sano, sino por sobre todas las cosas va a ser más justo, ¿no? Más allá de hablarlo desde la economía. Y bueno, pues son ideas que me vienen a la mente y pues muchas gracias, Santi. No, de qué, al contrario, pues estuvo muy interesante la charla desde muchas ópticas. Creo que es un tema, como bien decías, que puede dar para mucho, para unas discusiones, digo, que seguro se están dando dentro del medio como especializado, pero también irlo como sacando como a la gente en general, porque a veces parece que eh, zonas como las donde vivimos nosotros, México, Centroamérica, Sudamérica, parece que luego no pasa nada porque estamos muy expensas de lo que vemos fuera, pero se está generando movimientos internos como esos microsismos que poco a poco van moviendo las placas, ¿no? Entonces, esperemos que esta charla aporte para quien lo vea desde Durango o desde otro lugar del país o de las fronteras más allá de México. Y que hay muchas cosas que investigar, o sea que yo siempre digo que hay que ser curiosos, de que estar como viendo eh, nuevas referencias, porque pues siempre las cosas se están moviendo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Maiko. Muchas gracias, Santi. Muchas Eh, gracias a la Feria del Libro y pues de la ahí nos... Universidad Juárez, ahí en Durango. No Así conozco es, Durango, siempre he querido ir. Habrá oportunidad. así es. Vamos a pedir que te envíen ahí a dar una Que me charla. manden de corresponsal. Exactamente. Que tengo más unas gorditas Coronado, que son mis ¡Woohoo! favoritas. Bueno, Fantástico. pues nos despedimos. Muchas Muchas gracias a gracias a todos. todas, que esta información les nutra su quehacer profesional, les incite a querer saber más, a contactarme a mí, a contactar a algún otro colega, a Santiago mismo, y adéntrense, adéntrense, es fascinante. Así es. Pues bueno, nos despedimos. Muchas gracias, chao, chao. Bye.